Listo. A ver, vamos a ver hoy día lo que son, vamos a seguir con lo que son las ecuaciones, pero ahora vamos a ver ya lo que es el método de reducción, ¿sí? El método de reducción. Ya. A ver, vamos a ver de qué trata lo que es el método de reducción, pero en este caso para un sistema de ecuaciones, ¿ya? Para un sistema de ecuaciones. A ver, tenemos por acá. Antes de pasar a ver, ¿no?, lo que es el método de reducción, vamos a tener que ver qué es un sistema, ¿no? O cómo se representa un sistema de ecuaciones. Dice, un sistema lineal, ¿no?, es un conjunto de ecuaciones, ¿no?, lineales, ¿no? El nombre es un conjunto de ecuaciones lineales con dos o más variables que se verifican simultáneamente para un determinado conjunto de valores que toman dichas variables. Es decir, acá no solo voy a tener una sola variable, ¿ya?, sino que ahora voy a tener dos variables que despejar. A ver, un ratito. Ya. Entonces, como les decía por acá, ahora vamos a tener dos variables, ¿sí? Dos variables. Por ejemplo, veamos, mira, cómo es un sistema de ecuaciones, su representación es la siguiente, ¿no? Acá tengo una primera ecuación, pero si se dan cuenta, ¿no?, ahora ya no tengo solo la variable x, sino aparte está acompañado de la variable y, ¿cierto? Está acompañado de la variable y. A ver, si está acompañado de la variable y, en este caso, tengo otra ecuación, ¿no?, que sería el 3x menos y igual a 15. 3x menos y. A ver, ya bien, como les decía, entonces, un sistema de ecuaciones es el siguiente, ¿no? Tienes 2x más y igual a 20 y 3x menos y igual a 15. En este caso observas, ¿no?, que ¿cuántas ecuaciones hay? Hay dos ecuaciones, ¿no? A la primera yo le llamo la ecuación número 1 y a la segunda la ecuación número 2. ¿Sí? Se acostumbra a llamarle así, ¿no? Entre paréntesis, esto significa ecuación 1 y ecuación 2. ¿Sí? Pero lo que quiero que observes es que ahora tienes un sistema de ecuaciones, en este caso dos ecuaciones, ¿no? Tienes dos ecuaciones con ¿cuántas variables? Con dos, ¿no? En este caso x y la variable y. Entonces, veamos las observaciones que podemos dar acá. Una primera observación es, como te decía, ¿no?, que este sistema está formado por las ecuaciones 1 y la ecuación 2. Listo. ¿Ya? Esa es una primera observación, que hay dos ecuaciones. Otra observación más es que este es un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas, ¿no? En este caso, la incógnita x y la incógnita y, ¿cierto? Esas son las dos variables, x y y, en ambas ecuaciones, ¿no? Por lo tanto, tendrías esas dos variables. Otra observación más que podemos dar es la siguiente. Es la solución para estas ecuaciones. Me dice, la solución es el par de valores, ¿no?, una para x y otra para y. Es decir, esta solución es el valor que cumple para x y esta solución es el valor que cumple para y. ¿De acuerdo? Esta es la solución a este sistema, ¿no? Es decir, este sistema ya se ha desarrollado y en este caso las respuestas para x y para y son 7 y 6 respectivamente, ¿no? Ahora, pero esta solución se puede representar mediante un par ordenado, ¿no? Mediante un par ordenado 7,6, ¿no? El par ordenado, y esto lo pueden incluso representar en su plano cartesiano. El plano cartesiano lo conocen, ¿cierto? Este par ordenado ustedes lo pueden representar en el plano cartesiano, ¿no? ¿Por qué 7,6? Porque ambos valores satisfacen la ecuación, ¿no? Si tú reemplazas el x por el 7 y el y por el 6, te dará 20. A ver, tú dices 2 por 7, 14, más el y que vale 6, ¿no? 14 más 6 te da 20. Entonces, satisface la ecuación, ¿no? Igual la cabe, también tiene que cumplir para la otra ecuación. Tienes 3 por x, en este caso 3 por 7, que vale x, 3 por 7, 21, menos 6, que vale y, 21 menos 6 te da 15, también cumple. Entonces, ¿qué estás observando ahí? Que para yo darle solución a esa ecuación, tengo que encontrar qué cosa. Primero, los valores de x y esos valores, ¿no?, tienen que cumplir, ¿no?, para ambas ecuaciones, es decir, la igualdad se tiene que dar para ambas ecuaciones una vez que yo pueda reemplazar
la solución que he encontrado, ¿no? Pero tú dirás, profesor, ¿y cómo se encuentra la solución? Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Ahora, este par ordenado, ¿no? El 7,6, el conjunto solución, ya sabes que el conjunto solución se representa mediante llaves, ¿sí? El conjunto solución se representa mediante llaves, ¿de acuerdo? No se olviden esto, el conjunto solución se expresa mediante llaves, es decir, es la respuesta, pero simplemente que expresado entre llaves, ¿ya? Entre llaves. Por acá te pongo, ¿no? Que recuerda lo siguiente, para el conjunto solución, ¿no? Debe de seguir un orden, en este caso, X, Y, ¿no? Yo no puedo decir Y, X, ¿no? El conjunto solución tiene un orden, porque, por ejemplo, acá, mira, ¿qué he puesto acá? El X vale 7 y el Y vale 6, ¿no? ¿Qué me dice el conjunto solución? Pon primero el valor de X y como segunda ordenada el valor de Y. Entonces, por eso he puesto el 7,6, porque tú puedes haber puesto de repente 6,7, ¿no? Pero esa no sería la forma adecuada, ¿no? Porque al poner 6,7, ¿qué estarías diciendo? Que el X vale 6 y que el Y vale 7, y en tu respuesta no tienes eso, los tienes al revés, ¿no? Al contrario, ¿ya? Entonces no te olvides que para el conjunto solución debe de haber también un orden, ¿ya? En este caso este orden, ¿no? El X, Y. Primero el valor de X y segundo el valor de Y. Ahora sí veamos el método de reducción. Veamos cómo es que hemos encontrado la solución, por ejemplo, para el primer ejemplo que dimos al inicio. A ver, tenemos por acá un sistema de ecuaciones lineales. ¿A qué le llamamos sistema de ecuaciones lineales? Me dice, es aquel sistema, ¿no? Es aquel sistema donde el cual está formado por dos o más ecuaciones de primer grado, como hemos visto, ¿no? Es un sistema que pueden estar formado por dos o más ecuaciones. Por ejemplo, de forma general, te pongo ahí la ecuación, ¿no? Una ecuación lineal es esta, ¿no? Acá está. Tienes ax más by igual a c. Esa es una primera ecuación. Y otra ecuación que es dx más cy igual a f, ¿no? A ver, ¿qué observación quiero que saques de acá? Bueno, ambas son ecuaciones, ¿no? Esta es una ecuación número 1, la primera, y esta es una ecuación número 2, ¿sí? Solo que están puestas de forma generales, por eso lo he puesto con letras, ¿no? Ya vamos a ver en los ejemplos más específicos. A ver, pero lo que quiero que veas ahí es lo siguiente, que te des cuenta, me dice. A, B, D, E, en este caso por eso te he puesto las letras de color fucsia, ¿no? A, B, D y E, en este caso, a esos numeritos, ¿no? Que ya vamos a ver en los ejemplos, en este caso a estas letras que van acompañados de las variables, porque ya sabes quiénes son las variables. Las variables son X y Y, ¿no? X y Y. Entonces, a esos números que van acompañados de las variables se les llama coeficientes, ¿ya? En este caso, al A, al B, al D y al E, que están acompañando a las variables, a eso le llamo coeficientes, ¿ya? Mientras que al C y al F, ¿ya? Al C y al F yo le llamo término independiente, ¿sí? Término independiente. Entonces, ¿ya? Seguimos por acá, ¿no? A las letritas, como les decía, A, B, D y E son coeficientes y lo que va, en este caso, después de las igualdades, en este caso el C y el F, vendrían a ser los términos independientes, ¿no? A ver, veamos con un ejemplo más claro. Por acá tenemos el método de reducción, ¿sí? Método de reducción. Ahora sí vamos a ver de qué trata, ¿no? Los pasos para seguir acá, ¿no? Los pasos para el método de reducción son los siguientes. Lo que tenemos que hacer acá primero es seguir estos pasos como me indica, ¿no? Me dice, hacer opuestos los coeficientes de una incógnita. Ese es el primero, ¿no? Hacer opuestos los coeficientes de una incógnita. Ya sabes a qué le llamamos coeficientes. Coeficientes, ¿quiénes vienen siendo? Coeficientes vienen siendo, ¿qué cosa? Los números, en este caso, que acompañan a las variables, ¿no? Acá ya te lo expliqué, a qué le llamamos coeficientes. Hacer opuestos los coeficientes de una incógnita, ya está. Segundo, sumar o restar las ecuaciones, ¿no? De acuerdo a lo que se dé.
Y como tercero, resolver la ecuación restante. A ver, vamos a verlo con este ejemplo, mira. Te piden resolver ese sistema de ecuación. Tienes 2x más y igual a 20, x menos y igual a 16. Listo. Tienes dos ecuaciones. A la primera le he llamado ecuación 1 y a la segunda le he llamado la ecuación número 2. ¿Ya? Entonces, veamos cómo se resuelve. Solución. Ahí está. El primer paso va a ser sumar ambas ecuaciones. ¿Sí? Entonces tienes por acá. Estas son las ecuaciones que tenías ahí, ¿no? En la otra diapositiva. Era 2x más y igual a 20 y x menos y igual a 16. ¿Sí? Entonces, tú dirás, profesor, ¿por qué suma y por qué no resta las ecuaciones? Acá te explico, mira. Lo primero que tienes que darte cuenta es lo siguiente. En las variables, tú tienes acá, en las variables y sus coeficientes, tienes 2x y tienes más y. Ojo, tienes 2x más y. Y en la otra ecuación, ¿qué es lo que tienes? Tienes x y tienes menos y. Mira, entonces, ¿cuál era el paso que te decía ahí para el método de reducción? Era hacer los coeficientes de una variable, hacer los opuestos, ¿no? Buscar su opuesto. En este caso, ¿quién es el opuesto? Si por acá tienes y positivo, ¿no es cierto? Tienes el y positivo. ¿Y qué te das cuenta en la otra ecuación? Que tienes el y negativo. Es decir, ¿está su opuesto o no? Ese es su opuesto, ¿no? Es como cuando te acuerdas cuando explicamos en números enteros, en matemática, cuando explicamos en números enteros, ¿qué decíamos? El opuesto de 4, de positivo 4, ¿quién era? El opuesto de positivo 4, ¿quién era? Era el negativo 4, ¿no es cierto? Era el negativo 4. ¿Ya? Y así, ¿no? Era el negativo 4. Igual acá. ¿Quién es el opuesto de y? El menos y, que es justamente el que está acá, ¿no? Entonces, por eso es que es sumado ahí, porque ya está su opuesto, ¿no? Está el opuesto en este caso de y. Entonces, ¿qué pasa si sumamos esas dos ecuaciones? Tenemos lo siguiente, ¿no? Por acá, las x con las x, ojo. Tengo 2x y le sumo un x, ¿cuántas x voy a tener? ¿No? Antes de eso, correcto, pero antes de eso por acá voy a tener, ¿no? Y, como estoy sumando, y menos y, estas se van a cancelar, ¿no? La idea siempre es, ¿no? Siempre es buscar cancelar una de las variables, ya sea x o ya sea y. No escriban en la pantalla porque los voy a sacar, ¿ya? Si es que dejen de estar rayando la pantalla. A ver, entonces por acá. He cancelado el y con el y, ¿no es cierto? He cancelado el y con el y. Ya está. Listo. Entonces, como les decía, tengo 2x más un x me da 3x. Y de este lado, 20 más 16, ¿cuánto me da? 36, ¿no? Sumando acá los términos independientes. 20 más 16, 36. Profesor, no Entonces, por acá. entendí. ¿Cómo? A ver, mira. No entendí, profesor. A ver, las ecuaciones que tenías eran las siguientes, ¿no es cierto? 2x más y igual a 20 y x menos y igual a 16. Entonces, la idea acá es buscar el opuesto de una de las variables. Buscar primero. Entonces, tienes que observar primero. Por acá. La primera variable es 2x y acá tienes x. Acá no puedes hacer nada porque el 2x, su opuesto, sería el negativo 2x. Pero el negativo 2x no está acá en la otra ecuación. Ahora observas acá. Tienes el y positivo y por acá en la otra ecuación tienes y negativo. Acá sí tienes su opuesto. Entonces, como está su opuesto, de la variable y que te conviene eliminar la variable y. Entonces, como vas a eliminar la variable y, como ya estás opuesto, cuando estás opuesto tú nada más sumas. ¿Sí? Sumas. Vas a sumar de arriba hacia abajo. Si sumas de arriba hacia abajo vas a tener 2x más un x, eso te va a dar 3x. ¿Cierto? 2x más un x, 3x. Pero acá el y menos y, como está sumando, ¿no? Tienes el y le sumas el menos y, se van a cancelar. Se van a ir. Se van. Ahora, de este al otro lado, bajas la igualdad y tienes 20 más 16, te da 30 y 36. 6. Ahora sí, esa ecuación ya la sabes resolver, ¿no? Vas a dividir el 3, por lo tanto, x te vale
te vale 12, ¿no? Ya está. X es igual a 12. ¿Así nada más? Sí, ahora sí. Seguimos el otro paso todavía. Falta calcular el valor de Y. Falta todavía calcular Y. Acuérdense que ahora tienen que calcular dos variables, el X y el Y. Entonces, por acá tenemos el paso 2. El paso 2 es reemplazar el valor de X, es decir, de cualquiera de las variables que yo haya encontrado. En este caso, como encontré la variable X, voy a reemplazar este valor que yo he encontrado en cualquiera de las dos ecuaciones. Ojo, acá es importante. Tú puedes reemplazarlo en la primera ecuación, que es esta, en la primera, o en la segunda. En cualquiera que tú elijas, ¿ya? El resultado va a ser el mismo siempre, ¿ya? Eso ya depende de ti, de si eliges la primera o eliges la segunda. Pero siempre, obviamente, como recomendación, debes de elegir la ecuación que se pueda resolver más fácil, ¿no? La que se puede resolver más rápido. En este caso, ¿cuál se puede resolver más rápido? La ecuación 2, ¿no? Porque es más simple de resolver. Entonces dices, sustituimos en la ecuación número 2, ¿no? Ya te dije que tú puedes escoger la primera o la segunda, ¿ya? Eso depende de ti. Entonces, yo he escogido la ecuación 2, ¿por qué? Porque es más fácil de desarrollar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ecuación 2? La ecuación 2 es esta, ¿no? X menos 16, X menos Y igual a 16. Esta es la ecuación 2. ¿Sí? Esa es la ecuación 2. Ya está. Ahora, pero ya no vas a poner X, ¿no? Porque X ya sabes cuánto vale. ¿Cuánto vale X? X te vale 12. Entonces reemplazas nada más. Te va a quedar 12 menos Y igual a 16. ¿Sí? Lo que estoy haciendo, ojo, es reemplazando el valor de X. 12 menos Y igual a 16. Ya está. Ahora sí, esa ecuación ya sabe resolver también, ¿no? ¿Qué te queda? El Y pasa al otro lado, ¿no? Porque el Y no puede ser negativo, el Y pasa al otro lado. Y el 16 que está acá con más pasa con menos, ¿no? Pasa con menos. Listo. Y 12 menos 16, ¿cuánto te da? ¿Cuánto te da? 12 menos 6. ¿Cuánto te da? 4. 4. 4, 4, 4. 4, pero negativo, no se olviden. 4. 4 negativo. No se olviden de los signos, ojo, ya hemos visto esos números enteros. Negativo, 4. negativo 4, ¿sí? Negativo 4. Ahí está tu respuesta. Entonces, para Y es negativo 4. Ya está. Entonces, como paso 3, expresamos el conjunto solución. Ya sabes que el conjunto solución llevaba el orden. Era X, X, Y. ¿Cierto? Como es X, Y, ¿cuánto vale el X primero? El X lo pongo que vale 12. Y como segunda coordenada el Y que vale menos 4. 4. 4. Y listo. Entonces, ahí tienen, por ejemplo, el desarrollo con la solución para esa ecuación, ¿no? Y si ustedes quieren comprobar, ya saben, ya les dije, reemplazan, ¿no? El valor de X acá, si eligen la primera ecuación, el valor de X y el valor de Y. ¿Ya? Listo. Ahora veamos acá la siguiente ecuación, ¿no? A ver, antes de ver esto. Tenemos la ecuación 2x más 4y igual a 30 y 2x más 2y igual a 18. Obviamente la ecuación número 1 y la ecuación número 2. Entonces, lo primero, acuérdate de esto, lo primero que tienes que darte cuenta es que esté el opuesto de una variable. ¿Ya? Esté el opuesto. Entonces, analizas primero tú. Analizas, ¿ya? Ya. Analizas y dices lo siguiente, por acá. Tienes, en la primera ecuación está 2x más 4y. Y en la otra es 2x más 2y. Entonces, por acá. Primero ubícate en el x. ¿Ya? Primero ubícate en el x. A ver, un ratito. A ver. Entonces, por acá. Entonces, te decía que primero tienes que ubicar tú. Ubicar, ¿ya? O tienes 2x por acá. ¿Sí? Entonces, mira, tú tienes 2x y por acá tienes 2x también, ¿no? En este caso se repite, ¿no? Tienes 2x y 2x. Por acá en el y tienes 4y y tienes 2y. Acá no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, ¿cuál te conviene eliminar ahora?
la X, ¿no? Entonces por acá dice, restamos ambas ecuaciones. Ahí está, lo restamos. Mira, tenemos 2X. ¿Qué pasa si yo lo resto con este 2X? Se van a cancelar. Y esa es la idea, ¿no? Cancelar una de las dos variables. Listo. Ahora, ¿por qué no me conviene sumar? Porque si yo sumo 2X más 2X me da 4X. Ahí no voy a cancelar nada. Y acá en el Y tampoco, ¿no? Voy a tener 4Y más 2Y me va a dar 6Y. Entonces no voy a poder yo eliminar nada. Como acá está el 2X y acá también se repite 2X, ¿qué me conviene? Ahora me conviene restar, ¿no? Me conviene restar. Entonces, ¿qué pasa si resto? Se van a cancelar, ¿no? Voy a tener 2X menos 2X, se cancelan. Se van, se van. Chao, chao, se van. Ahora, por acá, para el Y, 4Y menos 2Y, ¿cuánto me da? 4Y menos 2Y, me queda 2Y. Listo. Me queda 2Y igual a 30 menos 18, me da 12. Desarrollando esa ecuación, el 2 pasa a dividir, entonces el Y me da 6, ¿no? El Y me sale 6. Date cuenta que ahora ya no calculamos X, sino hemos calculado Y. ¿Por qué? Porque a partir de qué? De que más, bueno, me convenía primero eliminar la variable X. ¿Sí? Me convenía. ¿Por qué? Porque justamente tenía 2X acá y acá también se repetía el 2X. Entonces, como se repiten ambos, ya no voy a sumar, sino voy a restar, ¿no? Porque ya el 2X no está, acá no está su opuesto, ¿no? Cuando no está su opuesto, tienes que restar, pero cuando sí está su opuesto, vas a sumar, como en el primer caso, ¿no? ¿Ya? Entonces, llévale 6. Listo. Segundo paso, ¿cuál era? Una vez que yo encontraba el valor de Y o de X, reemplazaba en cualquiera de las dos ecuaciones. Entonces acá, ahí le hacen un arreglo, acá será, reemplazamos el valor de Y, ¿sí? Reemplazamos el valor de Y en cualquiera de las dos ecuaciones. Entonces, voy a escoger yo la ecuación 1, ¿no? Ustedes pueden escoger cualquiera, ¿no? Escojo la ecuación 1. ¿Cuál es la ecuación 1? Es 2X más 4Y igual 30. Acá está la ecuación 1, número 1. 2X más 4Y igual 30. Acá está, ya la copié. Pero yo ya sé el valor de Y. ¿Cuánto vale el valor de Y? El valor de Y vale 6. Entonces reemplazo ahí. Será 2X más 4 por 6, ¿no? Porque se están multiplicando, más 4 por 6 igual a 30. Desarrollando tengo 2X, 4 por 6, 24 igual a 30. Listo. El 24 pasa a restar, ¿no es cierto? Por acá, antes, el 24 pasa a restar, me da 30 menos 24, me da 6 de este lado, ¿no? Y de este lado tengo 2X. Ahora sí, Profesor. 2X igual a 6, me da Profesor. 3. ¿Qué pasó? No debe ser Y ahí, no debe ser Y en vez de X. ¿Dónde? ¿Acá? No, abajo, ajá. ¿Acá? X. Sí, debe ser Y. No, porque estoy despejando X, pues. X es en el anterior. La variable es X. Ah, Por eso les decía yo, ¿no? Acá yo ya llegué. Y ya lo hay acá, al inicio, ¿no? O sea, tú puedes escoger si despejar primero X o despejar primero Y, pero eso depende de lo que más te convenga hacer. Obviamente no vas a ir a despejar una variable donde te cueste más, ¿no? ¿Ya? Entonces X es igual a 3. Listo. Paso 3, expresamos el conjunto solución. Ya, ahora sí, no me vas a poner 6,3, ojo, ¿eh? 6,3 no sería, sino sería 3,6, acuérdate, sigue un orden. Primero se coloca el X, que es 3, y luego se coloca el Y, que vale 6. Entonces tu conjunto solución será el 3,6. ¿Ya? Listo. A ver. Pasamos a ver otro tipo de sistema de ecuación. Mira. A ver. Por acá. Ubícate primero en tu primera ecuación. Tienes 4x más 3y igual a 26. Por acá tienes x menos 3y igual a menos 4. ¿Sí? X menos y igual a menos 4. Ahora, primero, para la variable x, en tu primera ecuación tú tienes 4x, y en tu otra ecuación, ¿qué tienes?
tienes X. Entonces, no puedes eliminar acá todavía nada, ¿no? Porque no está su opuesto. Tendrías que tener, si está el 4X, ¿quién sería su opuesto? Sería el menos 4X. Entonces, como no lo tienes acá, todavía no puedes eliminar el X. Acá, tú tienes el 3Y y por acá tienes negativo 3Y. Tampoco tienes opuesto, porque si querías opuesto, tendría que tener el negativo 3Y tendría que ser acá. ¿Cierto? Tendría que ser acá negativo 3Y. Entonces, acá viene, digamos, otro paso adicional para ese tipo de ecuaciones cuando no encuentres su opuesto. En este caso, ¿qué te dije acá? Que si quieres eliminar el Y, ¿por cuánto tenías que multiplicar? ¿Qué resultado tiene que ser acá? ¿O qué valor tiene que ser acá? Tiene que ser el negativo 3, negativo 3Y. ¿Cierto? Tiene que ser el negativo 3Y. Entonces, como tiene que ser negativo 3Y acá, para yo poder eliminarlo con el 3Y de arriba, ¿no? Para que ahora sí se pueden eliminar. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Decimos esto, multiplicamos por 3 a la ecuación 2. ¿No? A ver, tú dirás, ¿por qué lo voy a multiplicar por 3? Por lo siguiente, mira. La ecuación 1 es esta. La ecuación 1 la dejo ahí tal cual, no le he tocado. Pero la ecuación 2, sí, porque mira, acá me dice, multiplica por 3 la ecuación 2. Entonces voy a multiplicar por 3 a la ecuación 2. Ese 3 va a multiplicar a cada uno de los términos. Es decir, va a ser 3 por X, 3 por Y y 3 por negativo 4. ¿Sí? Ese 3 va a multiplicar a cada uno de los términos. Entonces, si multiplico por el 3, tengo esto, ¿no? Tengo 3 por X, 3X. Negativo, acá está 3 por Y, 3Y. Negativo 4 por 3 me da negativo 12. Listo. ¿Ya? Entonces, lo que hemos hecho acá, ¿qué cosa es? Multiplicar por 3. ¿Por qué multipliqué por 3? Porque yo quería encontrar el opuesto a 3Y. Y el opuesto a 3Y ya lo tengo, mira, justamente acá. ¿Cuánto es? Negativo 3Y. Listo, ya está. Entonces, como está su opuesto, acá está el 3Y y acá está su opuesto que es negativo 3Y, ¿qué te dije? Que si estaba el opuesto tenías que sumar nada más, ¿no? Ya no ibas a restar, porque cuando está su opuesto, acuérdate de eso, cuando está el opuesto, sumas, pero si no está el opuesto, restas, ¿ya? En este caso tienes tú el opuesto, que es el 3Y, su opuesto a 3Y es negativo 3Y. Ya está. Entonces sumas. Si vas a sumar, obviamente las Y se van a cancelar, ¿no? Acá, se van. 3Y con negativo 3Y se cancelan, ¿no? Porque justamente lo que tú querías anular. Ya está. Ahora, por acá tienes 4X más 3X, ¿cuánto es? Eso es 7X, ¿no? Está sumando 4X más 3X, 7X. Y por acá tienes 26, como estás, 26 menos 12 te da 14, ¿no? 14. Bueno, la suma de enteros, eso ya es el primer tema que hemos hecho en matemática, ¿no? ¿Cierto? Entonces tienes 26 menos 12, eso te da 14. Listo, ese 7 pasa a dividir. Resultado para el X te vale 2. Te vale 2. Y ya está. Ahora sí, como has hallado el X, te falta hallar el Y. Entonces, ¿dónde sustituimos? Sustituimos en la ecuación 2, ¿no? Que es más fácil. Es más fácil. Si sustituimos en la ecuación 2 es la siguiente. X menos Y es igual a negativo 4. Ya. Pero ahora ya no voy a poner X, sino voy a poner 2, ¿no? En el lugar del X voy a poner ahora 2. 2 menos Y igual a negativo 4. Desarrollando esa ecuación, bueno, el menos Y pasa al otro lado y este negativo 4 pasa a sumar, ¿no? Por lo tanto, ¿cuánto me vale Y? Me vale 6. Resultado para Y, 6. Entonces, el conjunto solución, ¿cuál sería? El conjunto solución sería el X, Y, que en este caso sería el 2,6, ¿no? El 2,6. Y listo, ahí tienes tu resultado para esa ecuación, ¿no? Entonces, acuérdate, ¿no? ¿Qué hicimos acá de distinto a lo otro? Multiplicamos por un factor, ¿para qué? Para justamente encontrar en este caso el opuesto, ¿no?
Ahora tú dirás, profesor, pero si acá era 4x y acá era x, yo también podía multiplicar por 4, ¿no? Claro, lo pudiste hacer, ¿no? Por eso te digo, para el sistema de ecuaciones, para desarrollar por el método de reducción, ¿no? Tú puedes, si bien primero eliges eliminar x, o primero puedes elegir eliminar el y, ¿no? Eso ya depende de ti, eliminar cualquiera de las variables. A ver. Por acá, mira, tenemos 5x más 3y igual a 8 y 10x más 3y igual a 6. Mira, a ver, observa primero. En la primera ecuación tienes 5x y en la otra ecuación tienes 10y. Perdón, 10x. Tienes 5x por acá y por acá tienes 10x. Entonces, acá tienes 4y y acá tienes 3y. Entonces, por acá, ¿qué te conviene? Mira, acá tienes 5x, ojo, y acá está 10x, está el doble, mira. Si acá tiene 5x, acá está su doble, ¿cierto? Ya está. Entonces, más o menos ya te das cuenta que no por ahí la idea. ¿A quién vas a tener que eliminar ahora? Al x, ¿no? Porque acá tienes 5x y acá tienes 10x. Entonces, la idea es que arriba también esté el 10x, ¿no? Para que sean iguales. Entonces, ¿qué vas a hacer acá? ¿A quién vas a multiplicar ahora? A la ecuación 1, ¿no? A la ecuación 1, ¿por cuánto te conviene multiplicarlo para que te dé 10x? Te conviene multiplicarlo por 2, ¿no? Dices, multiplicamos por 2 a la ecuación 1. Ya está. Si multiplicamos por 2 a la primera ecuación, entonces tenemos 5x por 2x, perdón, por 2, nos da 10x. El otro porque estamos multiplicando por 2. 5x por 2, 10x. 4y por 2 nos da 8y. Y 8 por 2, que nos dio 10 y 16, que es justamente lo que está. ¿Ya? Entonces, ahora he multiplicado por 2 a la primera ecuación y me resultó eso de ahí. Y bueno, la segunda ecuación la dejo ahí intacta, ¿no? La bajo nada más. Ahora, listo. Tienes 10x y por acá tienes 10x. Como no estás opuesto, ya sabes, cuando no estás opuesto restas, ¿no? Si restas, entonces ¿quiénes se van a cancelar? Se cancelan las x, ¿no? 10x con 10x se van. 10x menos 10x, chao. ¿Va? A ver, se acaba la reunión. Entren de nuevo con el mismo link, ¿ya? Entren de nuevo con el mismo link para poder terminar la clase, ¿ya? Ya, ahí los espero, entren de nuevo.